meditando, amado hermano, 8:2. Quiero que todos griten un fuerte amén cuando lo tengan. Deuteronomios 8:2. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Les voy a pedir que vengamos en palabra de oración, amado hermano, para que sea el Señor hablando a nuestra vida. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces. Presento delante de ti a tu pueblo. Presento delante de ti a esta casa, Padre amado. Presento mi vida como un vaso, Padre amado, útil delante de tu presencia. Habla, Padre amado, a través de mi labio. Toca cada corazón en este lugar, Padre amado. Abre esos corazones, Padre amado. Quebranta esos corazones de piedra, mi Dios amado. Que podamos recibir, Padre amado, tu palabra con un corazón, Padre amado, agradecido, con un corazón humillado, mi Dios amado. Ayúdanos a reconocer, Padre amado, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de ti cada día, Padre amado. Muchas veces al cristiano se le ha olvidado, Padre amado, de dónde tú lo has sacado. Muchas veces se nos ha olvidado, Padre amado, el propósito por el cual estamos en este lugar. Pero yo creo que tú traerás libertad, que tú traerás paz, Padre amado, en medio de esa tribulación, que tú te glorificarás, Padre amado, en gran manera en esta casa. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza en este lugar. Oh, Padre amado, nos presentamos delante de ti como un pueblo, Padre amado, que tú has escogido. Háblanos, Padre amado, en esta hora. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué hermoso este versículo, amado hermano. El Señor me había estado ministrando con este versículo. Pero antes de este, en el 1 podemos ver que el Señor le habla al pueblo de Israel. El Señor le habla a través de Moisés al pueblo de Israel y le dice: cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy para que viváis. El Señor le dice al pueblo de Israel que se cuide para poner por obra todos los mandamientos, porque el Señor siempre, amado hermano, escogió un pueblo desde el principio. A través de Abraham vemos de que el Señor llama a este hombre, un hombre que es conocido, amado hermano, como el padre de la fe. El Señor lo llamó que saliera de su tierra y su parentela y lo escogió y le dijo de que iba a ser de él una gran nación. Y así podemos ver que el Señor, amados hermanos, trajo a este pueblo, pero no solo sacó al pueblo del cautiverio. Después de estar el Señor, vemos de que a través de Abraham el Señor le habla, ¿verdad? Pero algo que el Señor quería para el pueblo era de que se cuidase por cumplir sus mandamientos, porque el Señor le dio estatutos y mandamientos al pueblo de Dios. El Señor le dio al pueblo mandamientos que debían de seguir, mandamientos que eran agradables delante de Él, que eran perfume grato delante de su presencia, amado hermano. Es que cuando hacemos lo agradable delante del Señor es un perfume grato que sube delante del Señor, amado hermano. Cuando nosotros nos preocupamos por guardar la palabra del Señor, el Señor ve agrado en nosotros, amados hermanos. Y es que eso es lo que ve el Señor, amado hermano. Lo que el hombre no puede ver, el hombre solo puede ver el exterior. El hombre solo puede ver lo que está delante de los ojos, pero el Señor ve el interior, amado hermano. Ve lo profundo de nuestros corazones. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que muchas veces, amado hermano, el Señor nos está llamando una y otra vez al arrepentimiento, porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor conoce un pueblo que quiere pecar, que quiere vivir pecando. El Señor conoce un pueblo que no se doblega a su presencia, un pueblo que no se cuida por guardar sus mandamientos. Y esa es la iglesia en la que estamos viviendo ahora, amados hermanos, donde la iglesia quiere vivir como bien le parezca, amado hermano, como en los tiempos de los jueces. Pero ya no estamos viviendo esos tiempos, amado hermano, estamos viviendo tiempos de gracia. Pero el Señor dijo que había vencido al mundo, amado hermano. Nosotros también hemos vencido al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero el Señor dice que Él venció al mundo, amado hermano. Y esa es la luz admirable en la cual nosotros hemos creído, amados hermanos. Por eso es que el Señor le llamaba al pueblo desde que se cuidara por cumplir sus mandamientos, por ponerlos por obra, que yo os ordeno para que viváis. Eso es lo que nosotros tenemos: vida en abundancia, amado hermano. Una paz, amado hermano, que nadie la puede explicar. Pero es que el Señor Él mismo dijo que iba a poner una paz no como el mundo la daba, amados hermanos. Es por eso que nosotros nos llamamos los aleluyas, porque siempre nos ven gozosos, siempre nos ven, amado hermano, como una iglesia que tiene el gozo del Señor, una iglesia que tiene paz, una iglesia, amado hermano, que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que estés pasando difícil, ahí estás tú siempre, amado hermano, confiando en el Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Que confiemos en su palabra, que confiemos en Él. Y podemos seguir leyendo, amado hermano, en el segundo capítulo 8, en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años.
El Señor le decía al pueblo de Israel que se tenía que recordar por dónde ellos habían recorrido esos 40 años, ¿verdad? Igual nosotros, amados hermanos, debemos de recordar por dónde el Señor nos ha traído. El camino que nosotros hemos recorrido en el Señor, amados hermanos, ha sido para fortalecernos. El Señor haya estado preparándonos, amados hermanos. Haya estado el Señor entregándonos más, amados hermanos. El Señor nos ha estado moldeando según su voluntad. El Señor nos ha estado, amado hermano, quitando toda aquella inmundicia. Nos ha estado limpiando, amado hermano, de todo aquel pecado que nos acechaba, amado hermano, de todo aquel pecado que nos acusaba, ¿verdad? Porque el enemigo eso es lo que ha venido a acusar, amado hermano. Pero el Señor en ese caminar que nosotros tenemos, el Señor viene limpiando, nos viene tratando con nosotros. El Señor nos empieza a pedir cosas cada día más, amado hermano. Y es que yo no sé, amado hermano, si usted... Pero yo cada día me siento confrontado por la palabra del Señor, porque me doy cuenta que soy pecador y el Señor aún me pide más, amado hermano. Y el Señor cada día nos está pidiendo más y está en nosotros si nosotros queremos entregar lo que el Señor nos pide. Pero si nosotros aprendemos a entregarle al Señor nuestras cargas, dice la palabra que vamos a encontrar descanso en Él, amados hermanos. El Señor quiere que todo aquel que esté trabajado y cargado, que venga a Él y Él los hará descansar. Pero a veces la iglesia, amado hermano, quiere vivir su vida en pecado, quiere vivir una vida conforme a Él le parezca bien. Y el Señor le dice, entrégame esto porque esto no te conviene. Y uno, amado hermano, como iglesia, nosotros como creyentes lo que queremos es agarrarnos de eso que el Señor nos está pidiendo que le entreguemos. Y por eso que viene aflicción de espíritu en nuestras almas, amado hermano. Por eso que el Señor nos dice que le busquemos, que nos congreguemos, ¿verdad? Cada día en su casa, que nosotros no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero ahí está el hermanito trabajando día y noche, y es ahí donde viene la aflicción del espíritu, y ves que tú nunca sales de tu finanza, y ves que tú nunca, amados hermanos, te alcanza el dinero. Pero es porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere cegar el entendimiento de los creyentes. Eso es lo que Satanás quiere, amado hermano, engañar. Él quiere hurtar tu salvación. Pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, amados hermanos. Dice que por 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mire para qué trajo el Señor al pueblo de Israel. Dice que por 40 años los trajo para afligirlos. Amado hermano, quizás tú puedes estar afligido en este momento, quizás tú puedes estar pasando por diversas pruebas, por aflicciones, pero es necesario, amado hermano, porque el Señor te está probando. Ahí es donde el Señor, amado hermano, está haciendo de ti una nueva criatura. Dice la palabra que si alguno viene en Cristo es nueva criatura en Él. Y es porque en medio de las pruebas, amado hermano, el Señor nos está fortaleciendo. En medio de las pruebas el Señor nos está formando, el Señor nos está entregando, amado hermano, cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos, amado hermano. Esas son las cosas que el Señor nos quiere entregar. El Señor nos quiere llenar de bendición, amado hermano. El Señor nos quiere dar dones, nos quiere dar talento. Hay muchos en esta iglesia que está anhelando dones, que está anhelando talentos, pero es necesario pasar por diversas pruebas. Amado hermano, la prueba no es para que nosotros nos alejemos de los caminos del Señor. Ahora en estos tiempos el creyente cuando está pasando en prueba lo que hace es alejarse del Señor. Pero eso no está en el corazón del Señor. El Señor te prueba porque Él quiere de ti hacerte crecer. Él quiere que mengue ese viejo hombre. El Señor quiere que mengue ese viejo hombre. Dios siempre nos está probando en estos tiempos. Pero el creyente de ahora, amado hermano, lo que hace cuando está en prueba es alejarse del Señor. Es ir lejos de la presencia del Señor. Y el Señor dijo que lejos de Él nada podíamos hacer. Pero porque hoy vivimos en una iglesia donde se está alejando del Señor, porque no ha entendido que el Señor en medio de la aflicción nos está formando. En medio de la aflicción el Señor nos está preparando para lo que Él tiene para nuestra vida, amado hermano. Bendiciones grandes, amados hermanos. Y eso es lo que el Señor hace en medio de su pueblo, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que el Señor hace, amado hermano. Él quiere conocer lo que hay en tu corazón. Muchas veces el Señor te prueba de tu corazón, amado hermano, para saber si tú has de guardar su palabra o no. Muchas veces vivimos, amado hermano, levantamos un clamor pidiéndole al Señor por bendiciones, que prospere nuestro caminar, que nos permita agarrar una casa, un carro, que nos permita tener un trabajo que nosotros hemos anhelado por mucho tiempo, ¿verdad? Pero el Señor primero te prueba, amados hermanos, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si cuando Él te dé el carro tú le vas a seguir sirviendo, para saber que cuando Él te prospere en tus finanzas tú le vas a seguir sirviendo, te vas a alejar por el afán. Porque ese es el peor, amado hermano, enemigo del hombre. Dice que puedes servir solo dos dioses, porque el uno se aborrece al otro. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Es por eso que muchas veces el Señor no te prospera tu camino, porque te prueba, prueba tu corazón, aflige muchas veces tu espíritu. Y cuando nosotros, amados hermanos,
aprendemos a confiar en el Señor y aprendemos a vencer lo que el Señor nos está pidiendo, es ahí donde el Señor empieza a prosperar nuestro camino. Es ahí donde el Señor empieza a bendecir nuestro caminar. Es ahí donde el Señor empieza a bendecir nuestras finanzas. Pero el creyente, amado hermano, hoy en día busca, amado hermano, primeramente las cosas terrenales. Y la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que el Señor quiere, amado hermano. Yo no sé, amado hermano, pero el Señor le decía al pueblo de Israel que se recordara de donde Él los había sacado. Los había sacado de esclavitud, amado hermano. Los había sacado, amado hermano, de donde el faraón los oprimía. El Señor también quiere que nosotros nos recordemos de donde Él nos ha sacado. Amado hermano, nosotros, ninguno de los que estamos acá somos buenos. El Señor dijo que bueno solo era el Padre. Recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, amados hermanos, porque el Señor quiere que siempre nos recordemos del Dios al cual servimos. Aquel Dios que nos sacó de inmundicia, amados hermanos. Aquel Dios que nos llamó a su luz admirable. Aquel Dios, amados hermanos, que nos dio ese gozo. Nosotros estábamos, amado hermano, llenos de tinieblas. Estábamos caminando en tinieblas donde solo había, amado hermano, lloro, quebranto. Pero el Señor, amados hermanos, nos llamó a su luz admirable. Y es ahí donde el Señor empezó a transformar nuestro ser, ¿verdad? Es ahí donde el Señor empezó a darnos su Espíritu Santo para vencer todas las obras de las tinieblas. Es ahí donde el Señor, amado hermano, empezó a obrar en nuestros corazones. Y es por eso, amado hermano, que nosotros nunca debemos de retroceder. Es por eso que nunca debemos mirar atrás, amados hermanos. Siempre debemos de ver al blanco perfecto, el cual es Cristo Jesús. Debemos de recordar, amado hermano, ese sacrificio, ese hermoso sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el Cordero Santo en la cruz del Calvario. Es que muchas veces olvidamos ese sacrificio que el Señor hizo en el madero. Un sacrificio, amado hermano, el cual no era digno de perecer. Pero dice la palabra que por amor a nosotros, amado hermano, Él se humilló, entregándolo todo en el madero, amado hermano, para que pudiéramos tener ese perdón del pecado. Y qué hermoso, amado hermano, que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y si hay alguno entre nosotros que no lo ha recibido, yo te invito a que lo recibas esta noche, amado hermano, porque el Señor te va a dar esa paz. El Señor te va a dar ese poder para vencer esas cosas de las tinieblas. El Señor es el que nos da el Espíritu Santo para vencer, amado hermano. El Señor decía que no nos dejaba solos, sino que iba a dejar un Espíritu Consolador que nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Es que el camino del hombre, amado hermano, nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los pensamientos del Señor ni los caminos del Señor. El Señor tiene caminos, amado hermano, de verdad. Él mismo decía que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Pero muchas veces nosotros queremos seguir nuestros caminos como bien nos parezca. Pero el Señor, amados hermanos, tiene un camino perfecto, el cual nos va a llevar a la vida eterna. El Señor quiere que nos recordemos, amados hermanos, de dónde Él nos sacó. Qué triste, amados hermanos, que muchos en aquel día dice que vendrán en Él: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Se acercarán en aquel día postrero delante del Señor diciendo: en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Y eso es lo que el pueblo de Israel, el Señor le decía que hiciese, que se recordara, amados hermanos. Los había afligido para todo eso. Muchas veces nosotros no queremos ser afligidos, no queremos ser probados. Nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando esto, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué estoy pasando esto si yo guardo tu palabra, amados hermanos? Pero el Señor aquí en la palabra nos revela el propósito, el por qué Él hace eso. Hay un hombre rico, amado hermano, que se acercaba a Jesús en aquellos tiempos. Y dice la palabra de que Él le decía que qué debería hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo que guardara sus mandamientos. Mire qué curioso, el Señor le dijo estas cosas. Y Dios conocía el corazón de este hombre rico. Un hombre, amado hermano, que había guardado la palabra del Señor. Y le dijo: yo todo esto he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y le dijo que mayor tesoro iba a ser en el reino de los cielos. Pero dice la palabra después de esto, de que el hombre rico se afligió, dice, en su corazón. Dice la palabra de que él se afligió por lo que Jesús le estaba pidiendo. Muchas veces, amado hermano, con lo que Dios te está pidiendo, quizás va a haber aflicción de espíritu. Pero si nosotros nos movemos en obediencia, amado hermano, vamos a ver esa salvación, vamos a ver ese gozo, vamos a ver la victoria, amado hermano, de lo que estamos esperando. Y eso es lo que el hombre rico no podía ver, amado hermano. Muchas veces es necesario movernos en fe, amado hermano. Que cuando el Señor nos pida algo, nosotros lo entreguemos y nos movemos a fe, porque es la certeza de lo que espera y la convicción, ¿verdad?, de lo que no se ve. El Señor quiere que nosotros veamos aquello, ¿verdad?, y que nosotros lo veamos como algo certero, amados hermanos. Y dice el hombre rico que se fue triste de aquel lugar.
Dice que se afligió y se fue triste de aquel lugar porque eran muchas las posesiones que tenía. Por eso el Señor decía de que era muy difícil que un hombre rico entrara al reino de los cielos, porque había un corazón, amado hermano, es lo que el Señor miraba, el corazón del hombre rico. Sabía de que había guardado todo, pero había una cosa que le faltaba. Muchas veces nosotros podemos caminar íntegramente delante del Señor, pero el Señor conoce, amado hermano, nuestros corazones, y el Señor sabe por qué no te da lo que tú estás esperando. El Señor conoce, amado hermano, nuestro corazón. Y más adelante en el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Mire, los afligió y le hizo tener hambre, pero no solo los afligió y le hizo tener hambre, sino que dice que también los sustentó con maná. Cuando el Señor te aflige, amado hermano, el Señor también te va a sustentar con ese maná. Es que el Señor va a traer bendición de lo alto, amado hermano. Aún Elías, amado hermano, dice la palabra que cuando no llovía por 3 años en aquella nación, dice la palabra que él mandaba a sus cuerpos para que le dieran de alimentar. Había aflicción en aquella nación, amados hermanos, porque había hambruna, pero vemos a la luz de la palabra que el Señor siempre sustenta a los de Él, aquellos que confían en su palabra, amados hermanos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, amados hermanos. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre. Mira, amados hermanos, qué hermoso. No solo del pan vamos a vivir, amados hermanos. Nosotros vamos a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios, amados hermanos. Es que es necesario perseverar en su palabra, amado hermano. El salmista decía que lámpara era sus pies y lumbrera sus caminos. Es que el salmista sabía, amado hermano, de que su palabra era la única que podía iluminar su caminar. Qué hermoso, amados hermanos, que nosotros ya no estamos cegados, porque el Señor nos dio el entendimiento. El Señor quitó esa venda de nuestros ojos. Qué hermoso, amados hermanos. Mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y más adelante, amados hermanos, en el versículo 11 le dice el Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en el que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Mire por qué el Señor lo probaba. El Señor pasaba por tribulación al pueblo de Él, porque Él dice que no vaya a ser que cuando tuviesen riqueza, que cuando tuviesen oro, que cuando ellos estuviesen en la cima, podemos decirlo, de que ellos no se enorgullecieran en su corazón y se olvidaran de Jehová tu Dios. Es por eso que el Señor no te puede dar la bendición que tú estás clamando de una vez. Es por eso que el Señor no te hace prosperar de la noche a la mañana, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Un corazón que se enorgullece cuando no le cuesta tener algo. Un corazón que se enorgullece cuando no le cuesta, amado hermano, las bendiciones. Que cuando a ti no te cuesta algo, amado hermano, tú no lo valoras. Pero el Señor por eso lo hacía pasar por tribulación, porque quería que se recordaran del Dios que lo había sacado del cautiverio, del Dios que lo había sacado de la esclavitud. El Señor siempre ha querido que nosotros reconozcamos del Dios que nos sacó del cautiverio y de la esclavitud, del Dios, amado hermano, que nos sacó del mundo. Tú sabes, amado hermano, de dónde el Señor te sacó, quizás de las drogas, quizás del alcohol, amado hermano. Tú sabes de dónde el Señor te sacó. Quizás tú vivías en las calles, amado hermano. Quizás tú llorabas noche y día porque no tenías paz, porque no tenías gozo en tu corazón. Quizás tú te creciste sin padre, sin madre. No sé por qué tú pasaste, por qué tribulaciones, pero el Señor te hizo pasar todo eso para que no te olvides del Dios al cual sirves, del Dios que te sacó de la servidumbre, del Dios que te sacó donde no tenías nada, amado hermano. Porque el Señor nunca ha querido que el pueblo se olvide de Él. Pero hoy vemos, amados hermanos, que cuando el Señor los mete a pruebas, a tribulaciones, lo primero que hacen es olvidarse de Dios y alejarse de sus caminos. Pero el Señor no es eso lo que quiere, amados hermanos. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que vengamos delante de su trono confiadamente, amados hermanos. Es que dice la palabra que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. El Señor quiere que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Él. El Señor quiere un corazón, amados hermanos, que se aprenda a humillar en medio de las pruebas. Vemos el salmista David, amados hermanos, de que antes de que el Señor le diera su reino,
vemos de que a través del profeta Samuel, Dios escoge a este hombre y lo unge por rey. Pero no vemos que el Señor de un solo lo pone en su reinado, sino que el Señor tuvo que hacer que él menguara. El Señor tuvo que humillar al rey David. Dice la palabra que Saúl lo perseguía de noche y de mañana. Saúl no descansaba, amados hermanos. Él perseguía para matarle. Y vemos que David, amados hermanos, huía a las cuevas, huía a todas aquellas naciones vecinas, huía de Saúl, amados hermanos, y su corazón estaba afligido. Pero él seguía glorificando al Señor, él seguía honrando al Señor en todo tiempo. Él seguía, amados hermanos, confiando en que el Señor un día le iba a dar el reino que el cual había prometido. Qué hermoso, amados hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor. Si nosotros nos movemos de esa misma manera, amados hermanos, en medio de nuestras tribulaciones, cuando busca el enemigo para matarnos, amados hermanos, nosotros debemos de movernos así como el rey David. Aún a Pedro el Señor le decía que Satanás había pedido su vida para zarandearle, pero que él había rogado al Padre para que su fe no faltara. El Señor ha rogado al Padre para que tu fe no falte. Dios ha rogado al Padre para que tu fe no falte. Lo único que nos queda a nosotros es creer en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero hoy vivimos un pueblo, amados hermanos, que está falto de fe, que lo primero que hace es retroceder en vez de seguir creyendo en el Señor. En medio de la prueba es necesario creerle al Señor, amados hermanos, porque al final de eso nosotros vamos a poder ver esa victoria. La palabra dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es necesario resistir al diablo, amados hermanos, para que él huya de vosotros. Pero lo primero que hacemos nosotros, amados hermanos, es echarle la mano al enemigo. Sí, amén, así voy a hacer. Y perdemos la bendición del Señor. A veces por nada perdemos la bendición del Señor. A veces estamos así, amados hermanos, de recibir la bendición del Señor. A veces estamos, amados hermanos, podría decir yo ahora, de recibir la bendición del Señor. Vemos en la vida de Saúl de que Dios iba a confirmar el reino de él, pero él decidió, amado hermano, desobedecer a Dios. Y cuando viene el profeta Samuel, los confrontó y le dijo: mal has hecho, le dijo, porque hoy iba a confirmar Dios tu reino. Porque el Señor prefiere, amados hermanos, obediencia antes que el sacrificio. El Señor primero quiere obediencia, amado hermano, antes del sacrificio. Y eso es lo que Saúl no había entendido, amado hermano. Pero David, amado hermano, era un hombre íntegro, que entendió la palabra del Señor, que entendió, amado hermano, que su fuerza venían de Jehová. Y vemos a la luz de la palabra de que él se mantuvo creyendo, amado hermano, a Dios. Y después Dios lo puso en lugares altos. Después él lo puso por rey de todas las naciones. Y mire qué hermoso el corazón de este hombre, amado hermano, que nunca dejó a Dios, siempre se humilló. Lo primero que él hizo cuando llegó a su reino, dice la palabra, que mandó a traer el arca del pacto, porque él se dio cuenta que las presencias del Señor ya no estaban en aquel lugar. Amado hermano, cuando tú te des cuenta que la presencia del Señor no está en aquel lugar, es necesario, amado hermano, es necesario rogar al Padre para que su presencia descienda a este lugar, amado hermano. Aún, amado hermano, vemos que Moisés le decía que su presencia no iba con él, que no lo hiciera salir de aquel lugar, amado hermano. Y eso es lo que también podemos ver en el corazón de David. Dios conocía a David, amado hermano. Conocía que era un hombre que amaba la presencia del Señor. Es que cuando la presencia del Señor no está en tu vida, amado hermano, debemos de preocuparnos, debemos de llamar la atención de Dios, debemos de rogarle al Padre, amado hermano, debemos de ponernos a cuentas con el Señor, debemos de entregar lo que el Señor nos está pidiendo. Porque si nosotros no le entregamos al Señor lo que Él nos está pidiendo y vivimos en nuestro pecado, no vamos a poder recibir, amados hermanos, el reino de los cielos. No vamos a poder recibir las bendiciones de Dios. Es por eso que has dejado de sentir la presencia del Señor por muchos días. Porque el Señor te llama a un arrepentimiento. El Señor le decía al pueblo de Dios que preguntara por las sendas antiguas y que anduvieres en ellas. Pero ellos decían: no andaremos. El Señor quiere que nosotros regresemos a esas sendas antiguas. Esas sendas donde nosotros, amados hermanos, anhelábamos estar en la casa del Señor, donde anhelábamos, amados hermanos, pasar por horas en la presencia del Señor orando, donde nosotros, amados hermanos, nos deleitábamos escudriñar la palabra de Dios, nos deleitábamos leyendo las palabras del Señor, donde nosotros, amados hermanos, no parábamos de hablar de las bendiciones del Señor en nuestra vida al mundo, a los inconversos. Eso es lo que el Señor quiere, que no nos olvidemos, amados, de dónde Él nos ha sacado, que compartamos sus bendiciones con este mundo, amados hermanos. Y vemos que aún, amado hermano, siendo rey, este hombre David, siendo rey, dice la palabra que mientras el arca venía,
Él venía haciendo sacrificio y danzando delante de la presencia del Señor, y se despojó de sus vestiduras, amados hermanos. Qué hermoso, amado hermano, cuando nosotros nos despojamos de nuestras vestiduras. Es por eso que Dios le decía al pueblo que rasgara su corazón y no sus vestiduras. David había aprendido a rasgar su corazón, amados hermanos. Es por eso que él tenía un corazón agradecido. ¿Cuántos corazones agradecidos hay en este lugar, amados hermanos, que en esta noche quieren rasgar su corazón delante del Señor? Y ramas. Siempre me ha gustado, amado, la vida de David, porque mientras él se humillaba delante de su presencia, su esposa Mical dice que lo despreciaba y le dijo que cómo se había rebajado a ese nivel, que cómo él se había rebajado a danzar de esa manera. Pero es que él sabía de dónde Dios lo había sacado. Él se recordaba la aflicción que le había pasado en su caminar para llegar al reino, amados hermanos. Es necesario que recordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Oh, amados hermanos, recuerda esa aflicción en la cual el Señor te sacó. El Señor te hace pasar por diversas pruebas, por diversas enfermedades. Pero cuando el Señor nos sana de esa enfermedad, en vez de darle la gloria al Señor, nos alejamos de su presencia. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos creyendo, amados hermanos. Tú sabes de dónde el Señor quizás te ha librado de la muerte. No sé por qué aflicción estás pasando, pero sigue confiando en el Señor, porque Él te va a dar esa victoria, amados hermanos. Es necesario vivir para el Señor, amados hermanos. Qué hermoso, amados hermanos, cómo el Señor se glorifica en nuestra vida cuando aprendemos a confiar en Él, cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Él, amados hermanos. Y es que el que pierda su vida por causa de Él encontrará, dice su palabra. Por eso es que la palabra no se equivoca. Dice la palabra que mucha la mies, pero pocos los obreros. El Señor es mucha la mies, amado hermano, que tienen este lugar. Es mucha la bendición que el Señor tiene para esta iglesia, pero pocos son los obreros, pocos son los que quieren pagar el precio. Pocos son los que quieren humillarse delante del Señor. Pocos son los que quieren buscarle al Señor. El Señor nos puso en su palabra que meditáramos de día y de noche en su palabra y que le hiciéramos cumplir, y entonces Él iba a hacer prosperar nuestro camino. El Señor quiere que nosotros, amados hermanos, sigamos meditando en su palabra. Una cosa le demandaba el Señor a la iglesia de Éfeso, y era que habían dejado su primer amor, y era que ellos se habían olvidado de Él, amados hermanos. El Señor conoce tus obras, pero el Señor quiere que te entregues de todo corazón a Él. Ya basta de buscar, amados hermanos, las riquezas, porque dice la palabra que el vivir solo es el comer y el vestir. Pero ¿qué hay de aquello, amados hermanos, que no perece, aquello que es para vida eterna? Para eso el Señor quiere que nosotros nos guardemos. Para eso el Señor quiere el Señor que nosotros trabajemos, amado hermano. El Señor quiere que le busquemos, amado hermano, por aquel alimento que no perece. Y el Señor nos empezará a poner en lugares altos. Mira qué hermoso, amado hermano. Este rey llamado Salomón, dice la palabra que el Señor le dijo que pidiese lo que fuera, y él pidió sabiduría. Él no pidió riquezas, amados hermanos. Él pidió esa sabiduría, y por cuanto le había pedido sabiduría, le dijo que también le iba a ser rico y no iba a haber otro hombre más rico después de él. Qué hermoso, amado hermano, cuando nosotros nos entregamos al Señor. El Señor va a enriquecer nuestra vida espiritual primeramente, amado hermano, porque lo que nosotros sembramos en la carne, amado hermano, es muerte. Por eso es que vivimos una vida en mortandad, amados hermanos. Por eso es que nosotros ya no le sentimos vida a nuestro caminar. A veces decimos, ¿por qué ya no siento el gozo? Aún el rey David en cierta ocasión él decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque él, amado hermano, estaba siendo afligido. Muchas veces tú vas a estar afligido también, rogándole al Señor que devuelva ese gozo a tu vida. Pero es necesario, amado hermano, pasar esa aflicción para que el Señor te pueda poner en lugares altos, amados hermanos. Lo único que a nosotros nos queda es humillarnos, amados hermanos. Lo único que a nosotros nos queda, amados hermanos, es glorificar el nombre del Señor. Aún el apóstol Pablo, amados hermanos, el Señor lo afligió cuando tuvo un encuentro con él. Dice que lo cegó. Y dice que él le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor lo afligió a este hombre. Y él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y dice que el Señor le dio instrucciones de dónde él debía de ir.
y después el Señor lo empezó a usar como un instrumento útil. El Señor te va a probar, amados hermanos, pero es necesario que nosotros le preguntemos al Señor: ¿qué quieres que yo haga, amado? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres de mí? Y cuando nosotros atendamos al llamado del Señor, el Señor nos va a empezar, amado hermano, a usar. El Señor nos va a empezar a bendecir, nos va a empezar, amados hermanos, a llenar de ese gozo, de esa paz. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, amados hermanos. Esto es todo lo que el Señor me ha dado. Espero que sea de bendición. Y yo quiero que cada uno de nosotros, amados hermanos, si estamos pasando por aflicción, por tribulación, que vengamos al altar, amado hermano, y nos humillemos delante del Señor. Vengamos delante del Señor y humillémonos, amados hermanos. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, amados hermanos. Una vida donde nadie daba nada, amados hermanos. De una vida llena de inmundicia, amados hermanos. De ahí donde el Señor nos sacó. El Señor quiere, amados hermanos, que nosotros nos vengamos delante de su presencia a humillar. No te olvides de